¿Cuántos habían a favor de Dios cuando Elías estuvo en el monte Carmelo? ¿Cuántos del pueblo de Dios estaban a favor de Dios y cuántos estaban a favor de Baal? A ver si recuerdo. ¿Cuántos profetas eran de parte de Dios? Solamente Elías. Habían 400 profetas de Baal y 450 profetas de... No pida nombre de otra cosa. Y todo el pueblo estaba en contra de Dios. Uno era nada más. Y aquí lo mandó uno. ¿Cuántos discípulos tuvo Jesucristo? ¿Cuántos? 12. ¿Cuántos estuvieron con Jesús al pie de la cruz? ¿Cuántos? Al pie de la cruz, ¿cuántos discípulos tuvieron? ¿Cuántos? No. Hijo, ella es tu madre. Madre, ella es tu hijo. Solo estaba. Solo Juan. Todos huyeron. Judas se ahogó, Pedro huyó y hubo uno que dice que hasta salió que le quitaron la ropa. Solo un discípulo estuvo con Cristo a la hora más difícil. En Sodoma, ¿verdad? En Sodoma solo salieron 3. Pero yo creo que si fuera sido por una cuestión espiritual, de carácter, no salva ninguno, solamente Lot. Porque las hijas de Lot iban contaminadas de mundanalidad. ¿Qué hicieron las hijas de Lot? Lo emborracharon y se acostaron con su propio papá. Entonces, uno era el justo ahí nada más. Así que Dios nunca ha sido el Dios de las grandes cantidades. Al final será un remanente pequeño. No va a ser todo el mundo que está a favor de Dios. Será un remanente pequeño. Vamos a Apocalipsis. Ya, hermanos. Adelante un poquito. Otro poquito. Otro poquito. Ahí está. Ahí está. ¿Cuánto conocen este versículo? Más el que, ¿cómo dice? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ya lo han leído, ¿verdad, hermanos? Apocalipsis 14:12. Ahora, antes de iniciar, me gustaría que lo tomaran muy en cuenta. No sé si te dio un video donde sale el veterano, donde saca 7 contradicciones al de Benedicto. No sé si te lo vi. Donde dice que la iglesia adventista esto y esto. Y en el Santuario 1, donde yo me congrego, hicimos un examen. Le preguntamos a los hermanos si podían defender esas 4 o 7 cosas que él había contradecido de la iglesia. Una de ellas decía: los adventistas creen que los muertos no saben nada. Y él tengo versículos para demostrar que los muertos sí tienen vida después de la muerte. ¿Cómo nosotros como adventistas podemos contrarrestar esa mentira? Hermanos, viene un tiempo difícil. Hemos estudiado en el Santuario 1, Mateo 24. Solo déjenme decirle, tal vez así de una forma así corta. Las profecías de Mateo dicen, Mateo 24 fue una profecía de Jesucristo. Muchos de nosotros tendremos que comparecer ante jueces, ante reyes, ante presidentes. Y no va a estar tan solito, no va a estar el pastor, no va a estar el hermano. Usted tiene que defender su fe y no va a tener ni la Biblia. ¿Cómo va a ser? ¿Qué le hizo Jesús cuando Satanás lo tentó? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces lo tentó Satanás en el desierto? ¿Cuántas? 3. La primera fue: si eres hijo de Dios, quita las piedras. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Y qué más? Hay una parte, una palabra muy importante. En las 3 veces le contestó de la misma forma: escrito está, no solo del pan, inmediatamente. La segunda, que se arrojara
escrito está, le dijo, no tentarás a tu Dios. Y la tercera, que lo adorara. Escrito está que solo a tu Dios, honrarás. ¿Cómo le digo? Escrito está. ¿Cómo tenemos que decir entonces nosotros? Yo quiero que los estudiantes no confundan lo que voy a decir. No le crean al hermano Cristian Sosa que está aquí presente en frente de ustedes. Créanme a quién. A la palabra de Dios. Un escrito está. Y como dicen muchos predicadores, nosotros no podemos decir escrito está porque no sabemos dónde está escrito. Ese es el problema. Y sabemos si está escrito lo que podemos decir. Entonces, al final, que ya se está dando, vamos a comparecer ante jueces, ante la fiscalía, y tenemos que decir, escrito está. Muchos hermanos dicen, es que no se me queda. No es cierto, no se nos queda. Nada de eso. Usted estudie, usted lea, estudie la profecía, estudie la palabra de Dios. Y cuando le toque comparecer ante esos magistrados, el Espíritu Santo le pondrá lo que usted, oiga bien, lo que usted estudió. Lo que no estudió no se lo va a poner. Así que es necesario que estudie la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a la lectura de la palabra? ¿Una hora? ¿2 horas? ¿Cuánto tiempo le dedicamos al trabajo? A nuestros hijos, a la cama, al celular. ¿Cuánto tiempo le estamos dando a este libro, a la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo estamos dándole a la oración? Otra cosa también que quiero mencionar. Usted puede pasar todo el día leyendo la Biblia, y Satanás no lo va a tener miedo. ¿A qué le tiene miedo a Satanás? ¿A qué le tiene miedo a Satanás? Dice que huye. Cuando un hijo de Dios ora de verdad de corazón, Satanás huye. ¿Cuánto tiempo le estamos dando a la oración? ¿Cuánto tiempo estamos haciendo que Satanás se vaya a nuestro hogar, en nuestra vida? Hermanos, vienen tiempos difíciles. Lástima que no tengo tiempo para poder estudiar los eventos que se están dando y que se van a dar. Pero todo lo que está sucediendo ahorita, esto indica que nos faltan 500 años para que esto venga. La venida de Cristo está tan cerca que no tienen idea. Por eso es necesario que se preparen. Cuando estén ante jueces, no van a decir, llamemos al pastor que me anda solito, que nos ayude a contestar la pregunta. Que el pastor nos ha dado bien por un lado. Por eso es necesario que se preparen. Porque el que persevera hasta el fin, más el que perseverar hasta el fin, es que será salvo. Y entonces dice Apocalipsis, aquí está que paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Vamos a desglosar ese versículo. Sigamos, hermano. Sigamos. Ahí va. Dice, este texto es el resultado de quienes harán al final. O sea, este texto nos indica quienes estarán al final del tiempo cuando sean los momentos más difíciles. Pero quiero que se fijen en 3 características que mencionan ese texto. ¿Cuáles son las 3 características? Paciencia. ¿Tendrán qué? Paciencia. ¿Qué más? 8, 9, 10. 10. ¿Y qué más? Tendrán la fe de Jesús. Les voy a decir una palabra, una apostasía, les voy a decir ahorita. ¿Sabían ustedes que no toda la Biblia fue inspirada por Dios? ¿Cuántos creen eso? La Biblia dice que toda la Biblia es inspirada por Dios. ¿Usted manda? Yo les aseguro que no toda la Biblia es inspirada por Dios. Entonces, ¿por quién fue inspirada? Fue inspirada por Dios. No toda. Ahorita se los explico. Hay una partecita de la Biblia que no fue inspirada, sino que fue escrita por el mismo dedo de Dios. No ocupó a alguien para que lo escribiera. Él solito lo escribió. ¿Qué escribió Dios él solito? No necesitó que se escribiera a nadie. ¿Qué? Los mandamientos. Toda la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo
a través de los profetas y los escritores. Pero esa partecita la escribió él. Tiene más peso porque él escribió. ¿Qué ser humano tiene el poder de cambiar los 10 mandamientos? Entonces, nadie. Por eso digo, no me malinterprete. Mi esposa antes, cuando yo le decía algo, ese no se enfocaba. No toda. Ahora me entienden, porque esa partecita la escribió Dios. No ocupó a profeta, no ocupó a un escritor, él escribió. Y si él escribió, ¿quién tiene la potestad de cambiarlo? Nadie. Entonces debemos guardar los mandamientos de Dios. Amén. Tenemos que tener paciencia. Si no tenemos paciencia, no seremos santos. Así de sencillo. Y si no tenemos la fe de Jesús, no seremos salvos. Porque el versículo decía: aquí está la paciencia de los santos. Sigamos, hermano. ¿Vamos entendiendo el salmo? Gracias, paciencia. Sigamos, hermano. Yo no voy a hablar de griego, ahí no, de griego sí no sé nada. Pero algo dice que en griego se dice upomané. Yo quiero que en español me digan ustedes, ¿qué otro sinónimo o una palabra parecida a paciencia? Yo les voy a dar 3. Podemos decir, aquí está la perseverancia de los santos, aquí está el aguante de los santos, aquí está la resistencia de los santos. ¿Qué otra palabra podemos poner ahí? ¿Mana Loli? A veces confundimos paciencia con tolerancia. La tolerancia también, hermano, es un sinónimo. Y otra cosa es que a veces la persona dice que uno tiene que ser paciente a los insultos. ¿Veis? Tenemos que tener paciencia. Hermana, por favor, acá no me da mucho lío. Que tengo un versículo que no está ahí. O sea, no, aquí está. Aquí está ya. Pero quiero que alguien me busque Romanos 5:13. 5:13. Y lo veamos en voz alta. Romanos 5:13. ¿Cómo se logra obtener paciencia? Romanos 5:13. Antes de la ley había pecado y el justo, pero en no hay ley, no se disculpa el pecado. Romanos 5:13. Sí. 13 o 3. 3. A ver. Sí. ¿Cómo obtenemos paciencia? Y no solo esto, sino que nos alegramos aún en las tribulaciones, al saber que la tribulación produce paciencia. Entonces, ¿a través de qué tenemos paciencia? La tribulación, la prueba, ¿Qué es una tribulación? ¿Prueba? ¿Qué más? angustia, sufrimiento. Entonces, pero antes de decir tribulaciones, ¿qué dice la Biblia? Hay que alegrarnos. Vuélvelo a leer, hermano. Consolito, vuélvelo a leer. ¿Alguien que lo tenga? Romanos 5:3. ¿Lo tiene ahí? Léalo. Y no solo esto, sino que nos alegramos ¿Alegrarnos en qué? y que estemos felices porque tenemos pruebas. Porque tenemos tribulación. Sí, aún en las tribulaciones, al saber que la tribulación nos produce paciencia. Entonces, aquí Te voy a está. leer mi versión. Dile. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Resistencia, paciencia, tolerancia, perseverancia, aguante. ¿Qué nos da la perseverancia? La paciencia, las pruebas. Porque el 4 dice, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Entonces debemos afligirnos porque tenemos tribulación. ¿Debemos qué entonces? Decía la niña de tu barrio, ¿no? El cristiano que no tiene prueba que se aflige. Porque posiblemente Dios se olvidó de él. Y enfermedades en lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo? Eso produce esperanza. La tribulación hay que alegrarse porque nos da paciencia. Y los que tienen paciencia son los santos y dan al cielo. Tenemos que alegrarnos. Miren, hermanos, viene un momento tan difícil para el verdadero hijo de Dios que si no desarrolla la paciencia, no va a ser trabajo. Así de clarito. No, yo creo que ningún predicador les ha dicho que cuando usted busca a Dios, todo va a ser amor y paz. El predicador que le dice
Y cuando ustedes se acercan a Dios, todo va a ser amor y paz, es una mentira. La palabra de Dios dice que va a tener que tribulaciones. Está el rato secreto que la iglesia se va a ir antes de la tribulación. Mentira. ¿Acaso el pueblo de Dios, cuando estaba en Israel, en Egipto, se salió antes o en el momento que estaban las plagas? Pasó ahí en medio de las plagas. Dios sacó a Sadrach, Mesach y Abednego y les dijo: ustedes no entran al horno, sí entraron. Claro, ¿cómo se vive? Imagínense ustedes pensando que son Sadrach, Mesach y Abednego, ¿cómo se hubieran sentido? Que iban para hacer el horno y que los hombres que al llegar cerquita se murieron por la calor. ¿Cómo se sentirían ustedes? ¿Cómo me sentiría yo? ¿Afligido? ¿Tribulado? Ya tenían paciencia. Ya tenían paciencia. ¿Sabe por qué? Porque digo, no nos vamos a arrodillar y aunque Dios no nos salve, no lo vamos a hacer. Tenían que paciencia. Imagínense cuánta gente salió de Israel cautivos y cuántos se pusieron en pie que no se arrodillaron. 3. ¿Los demás qué? Se arrodillaron. Siempre Dios es un Dios de calidad, de poquito, no de mucho. Por eso quitan un poquito. ¿De qué sirve que la iglesia está llena de gente, pero el corazón de ellos no está lleno de Cristo? ¿De qué sirve? ¿Estamos entendiendo el mensaje, hermanos? Tenemos que tener paciencia. Sigamos, hermanos. Sigamos. Esto se lo voy a resumir rapidito. Yo creo que ustedes ya han escuchado del pueblo pequeño, de la bestia, que por 1260 años persiguió el pueblo de Dios y que al final terminó en 1798 cuando se le quitó el poder al pueblo pequeño, que es el papado. No tenemos que tener temor de decir que es el papado. ¿Qué pasó durante esos 1260 años? ¿Tuvieron paciencia esa gente? Los quemaron, los desollaron vivos. ¿Qué más? Había una tipo pirámide, así, y amarraban a las mujeres y poquito a poquito lo iban bajando, desnudas, hasta que las partían por la mitad. Las metían en un toro y las de fuera les metían fuego, y eso se hervía, se calentaba hasta que moría la persona dentro. ¿Tuvieron tribulación? Sí. Y pudieron tener paciencia. Y están esperando que Cristo venga para resucitarlo y darle su galardón. Porque ellos tuvieron paciencia, soportando la prueba para salir adelante. Por 1260 años, estas personas sufrieron. Sigamos adelante. Hay un tema entero de ese trayecto, cómo sufrió esta gente. Sigamos. Ahora, Apocalipsis 13. Rapidito, bien. Solo hay un tema. Si ustedes estudian Apocalipsis 13, del 1 al 13, del 1 al 9, van a comprender el tiempo que ese cuerno pequeño, que en Apocalipsis 13 se le llama la bestia, persiguió y mató al pueblo de Dios. Pero si ustedes leen detenidamente, del versículo 11 al 8, comprenden que en la siguiente bestia que emerge de la tierra, que representa a los Estados Unidos, indica que va a volver a perseguir al final de los tiempos. Y no podrá ni comprar ni vender si usted no tiene la marca de qué? De la bestia. Hoy tiene que comenzar a sembrar, a cultivar la paciencia. Porque los momentos difíciles que vienen serán más fuertes que los que están pasando hoy. Y los que no tengan la paciencia, ¿qué van a hacer? Se van a ir. Somos los hijos de Dios. ¿Quién estará con nosotros? Los ángeles, el ángel de Jehová, ¿qué pasa? Acampa alrededor. Yo esta noche les hago un reto. No sé qué deudas tienen en el banco, no sé cuánto dinero les hace falta para la comida el día de mañana, para el vestido, para no sé, o para la medicina. Si usted confía en Dios, acuéstese tranquila y duérmase, que Dios mañana va a proveer de alguna manera. Dejen que Dios haga milagros. El verdadero hijo de Dios confía en Dios y deja que Dios haga milagros. Mucha gente dice,
Toda mi familia me abandonó. Mi mamá me abandonó, mi esposo me abandonó, mi hija me abandonó, mis hermanos de la iglesia me abandonaron. Y esa frase me dan ganas de meter, digo, hermano, me dan ganas de meter un cuello. Me dan ganas de meter un cuello a la persona cuando dicen, y solo con la ayuda de Dios. Lo hacen tan chiquito, pero tan chiquito, y solo con la ayuda de Dios. Como es nada. ¿Y qué más quiere? Y me dio de su lado. Amén. Yo me recuerdo que en las cercamonías de los buses ponen ahí muchas cosas. Y la que nunca se me olvida es una que dice, no le digas a Dios cuán grande es tu problema. Diga tu problema cuán grande es Dios. Si usted no aprende a tener paciencia en la tribulación, no se angustie. Yo ya les he contado la experiencia de mi esposa anteriormente cuando vine aquí. Una mujer que no tenía paciencia. Se angustiaba porque finalmente no alcanzaba la meta para lo que vendía. Y les conté en una ocasión que trabajando en brigadas tenía que vender como $18,000. Y solo había vendido 3,000. Y 2 semanas había pasado el mes, la tercera semana se enfermó. Y no pudo vender más, porque estaba enfermo en cama. Y la última semana se fue. Al final de la semana del mes llega con queda chiletina. Porque era una guía esa mujer. Quedé en primer lugar y vendí 25,000 en esa semana. ¿Qué te quiero decir? Aprende a confiar en Dios. Debemos ser tranquilos. No dude, tenga paciencia. Dios tiene 3 formas de contestar cuando usted ora. ¿Sí? ¿No? ¿Y qué más? Pero un poco. A veces me dice un hermano, yo siempre pedí un carrito, quería un carro. Y nunca me contesta, tengo 35 años que le pidiendo. Dios sabe que no te lo va a dar. ¿Sabes por qué? Ya entendí yo. ¿Por qué? Porque por eso lo voy en el culto, no te vas a dormir, te vas a matar. Dios no te lo va a dar. Dios le va a dar lo que realmente usted necesita. Así que tengamos paciencia, perseverancia, aguante, fe en Dios. Sigamos. Con respecto a lo que viene a un futuro, es de casitas de espacio. No se aflijan, no se angustien. En las tribulaciones, gocémonos, porque tenemos paciencia. Repito nuevamente, los que tengan paciencia son santos, los santos que irán con Dios al cielo. Pues vamos a ir, no digamos vamos a ir. Pero estas 2 citas son muy importantes de lo que ya viene. Y no tengan miedo. Cuando veáis estas cosas que dijo Jesús, erguíos que vuestra redención, ¿qué? Debemos afligirnos porque las cosas se pongan terribles. Debemos afligirnos porque eso ya viene. Que se te digo a alguien una vez, cuando yo diga así, que se afliga que este pecado, María. No te tiempo. Veamos fe. Debería decir, las persecuciones que sufrieron los protestantes de parte del romanismo y por las cuales la religión de Jesucristo casi llegó a ¿qué? Ser aniquilada. En esos 1260 años casi se acaba el pueblo de Dios. ¿Será que sobrepasadas cuando se unan el protestantismo y qué más? Y el papado. ¿Sabían ustedes que el protestantismo en Estados Unidos se está uniendo a guardar el domingo? Ya se están uniendo para hacer una sola, poner de líder nuevamente al papado. Y cuando pase eso, ¿será peor la persecución? ¿Estamos listos? Que le digan al Consolito, de retractar de guardar el sábado si no te matamos vamos a otro. Yamini. ¿Estará dispuesta a entregar a Yamini que la maten? No lo explicaré. ¿Cuántos de ustedes entregarían a su hijo? Es decir, no voy a regresar. Yo sé en quién confiar. Porque van a hablar con los más débiles. Por los más débiles, Satanás va a decir, no, a ella esto que les dijo. A la hermana Loli quiten la casa, que es lo que más les duele. A la hermana quiten el carro, no sé. A la hermana quiten la pensión. A la hermana ya quiten la salud. Ya lo dije. Porque es lo que más les duele. Estamos dispuestos a sufrir por Cristo. La recompensa es grande. Fíjense que les iba a presentar el tema del milenio, lo que va a pasar cuando Cristo venga, cómo queda la tierra.
la sigue desordenada, Satanás queda preso. ¿Y cómo va a pasar? ¿Y cómo queda después? ¿No queda nueva? Solo le puedo decir algo. Solo hay algo que al final de los tiempos hay una señal de pecado que va a quedar. ¿Cuál será esa? Allá va a haber algo que por toda la eternidad va a quedar esa marca de pecado. Cielo nuevo, tierra nueva, la santa sociedad baja, los redimidos vivimos con Dios aquí, y saben, Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la tierra será la capital del universo. Habrá casas de plata, dice el Espíritu que decía. Tantas cosas maravillosas, pero hay una cosa que va a quedar por toda la eternidad, una marca de pecado, quedará por toda la eternidad. La marca que Jesús va a tener. Jesucristo siempre va a llevar sus marcas de la corona, las manos, los pies y el costado, por causa mía, por causa suya. Siempre llevará esas marcas para que quede como un recuerdo de lo que costó su salvación en mí. ¿Vale la pena estar con Jesús? Ahora, les hago una pregunta. Estados Unidos está queriendo prohibir el Nuevo Testamento. Ya casi es ley, que van a prohibir el Nuevo Testamento. Ahora, ¿quiénes mataron a Jesús? ¿Quién mató a Jesús? ¿Quién? Los romanos. ¿Josué quién mató a Jesús? Romanos. Los romanos. Mónica, ¿quién mató a Jesús? Los romanos. ¿Romana quién mató a Jesús? ¿Cómo? Los romanos. ¿Cómo? Hermana de Rosario, ¿quién mató a Jesús? Sí, usted, hermano. Sí, usted. Usted, hermano, ¿quién mató a Jesús? Los romanos. ¿Alguien dice los judíos? Los romanos. La hermana casi da la respuesta. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Ustedes por qué? ¿Quién mató a Jesús? No fueron los judíos. Cuando Adán pecó, Jesús ya se había ofrecido para morir por nosotros. Y cuando Adán peca, dijo: me tocó morir. Y voy por hermana Consuelito, hermano Josué, Mónica, por hermana, por el por hermano, no sé los nombres. ¿Por qué? Entonces, ¿quién mató a Jesús? Nosotros. No fueron los judíos. Vale la pena nuevamente estar con Jesús. Sigo el siguiente cita. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos ya se está dando, creyendo que toda la iglesia está poniendo juntas para guardar el domingo, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado, porque los pastores de los protestantes llegarán y le dirán a los del Estado, a los senadores, diputados, como decimos aquí, que pongan niños militares. Y van a presionar a los senadores porque lo pongan. Porque no, algo así le puede decir. Estados Unidos, cuando declare que quiere comenzar a poner una ley militar, va a ser más dura la discusión de ese pueblo. Van a comenzar en las ciudades, los que tengan parientes en Estados Unidos, díganle, sálganse de las ciudades. Vean en Brasil cómo estuvo hace poquito. Hasta ahí regalaban más o menos. Esa ciudad estaba abandonada, ya le vieron, vean ahí en YouTube, Porto Alegre, hace un mes. Una ciudad fantástica. Los caballos en los techos de las casas, por la gran inundación que había habido. Brasil, ¿qué es Brasil? ¿Qué hacen ahí en el carnaval? Porque Dios visitará ciudades de mayor pecado. Si sus familiares en Estados Unidos viven en ciudades grandes, Dios es necesario. Porque muy pronto comenzará a caer los juicios de Dios en una ciudad. Y cuando comiencen a caer los juicios de Dios, echarán la culpa a los sabatistas, a nosotros que somos hijos de Dios. Entonces vendrán los principales, iglesias principales dirán: por culpa de los sabatistas, Dios está enojado porque no estamos guardando el domingo. Estamos dispuestos a cumplir por Cristo. Uniéndose en puntos comunes de doctrina que influyan sobre el Estado, para que impongan los decretos y las instituciones de ella. Entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la inflicción de penas civiles contra los disidentes será el resultado inevitable. Formará una imagen de qué? Del papado. ¿Qué tiene que ver un billete de dólar que haya letras latinas?
Si vas a ver inglés, ¿por qué hay letras latinas ahí? Letras romanas. ¿Por qué el Pentágono, quiero decir, donde están los senadores, el Capitolio se parece a la llamada Catedral de San Pedro? ¿Se han fijado? Tienen un obelisco, tienen otro obelisco en el Vaticano. ¿Por qué los diputados en Estados Unidos se llaman senadores? Porque en Roma también se llamaban senadores. Antes, los grupos de soldados militares se llamaban legiones. ¿Cómo se llamaban los militares de Roma? Legiones. Estados Unidos era una imagen del papado y le entregará el poder al papado. Lean el versículo Apocalipsis 13, de en adelante. Que dice que la bestia que emerge de la tierra, que tenía los cuernos como de cordero y ahora como de dragón, hace que todo el mundo le haga adoración a la primera que es papado. Es necesario estudiar estos temas. ¿Por qué? Para que no sean ¿qué? Engañados. Pues sigamos. Sigamos. No lo vamos a leer, pero si quieren lo pueden leer en su casa. Lucas 18, del 1 al 8. Aún escuchado esa parábola. La parábola de la viuda, el persistente, y después injusto. Leamos, vamos a leer. Lucas 18, ahí manténgase, hermano. Del 1 al 8. Esta parábola, Jesús estaba hablando de los tiempos finales. ¿Cómo estará el pueblo de Dios? También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Qué nos pide Jesús? Orar. ¿Sin qué? Sin cesar, sin desmayar. ¿Lo estamos haciendo? Eso fue uno hace unos días atrás, un primer trimestre. Hicieron el grupo de WhatsApp. El primer anciano a las 4 de la mañana mandaba el mensaje, hermanos, llegó hora. Y casi gracias a Dios todos se conectaban a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando nos mandamos? Dice el versículo 2, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Versículo 3. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de quién? El adversario. Y él no quiso por cuánto, por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me parece que es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman en el día y noche? Se tardarán en responderles. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará pena en tierra. ¿Quién será el juez injusto? De cierta manera representa a Satanás. ¿Quién es la viuda? Es la iglesia. Saben ustedes que siempre cuando se refiere a parábolas, a profecías, la mujer representa a la iglesia. Apocalipsis 12 dice que uno señala a la mujer vestida de sol, con 2 estrellas en su cabeza y con la luna bajo sus pies. La mujer vestida de sol es la iglesia, pura y sin mancha. Las 2 estrellas son los 12 patriarcas, y cuando Jesús muere y va al cielo, en el versículo 5, se convierte en iglesia de los apóstoles. Y los pies de la luna, ¿qué es la luna? Lámpara es a mis pies, ¿qué? La palabra. ¿Qué es la lámpara entonces? Entonces, ¿qué es la luna? La iglesia está basada en la palabra de Dios. ¿Entendió, hermano? La mujer representa a la iglesia del Antiguo y del Nuevo Testamento. Vestida de sol. ¿De sol de quién? De justicia, ¿qué es quién? Cristo. Su base está en la palabra de Dios, que es la luna. Lámpara es a mi pie tu palabra. Esa mujer va a ser perseguida. Ahora,
¿Qué representa la viuda? La mujer. La mujer representa a la iglesia. ¿Qué hacía la iglesia? Esta mujer viuda. ¿Iba donde quién? Donde el juez injusto que le decía ¿qué? Justicia. Porque ¿quién la había molestado? El adversario. ¿Y qué dijo el juez? Esta mujer me va a aburrir. Porque ella es ladilla. Mejor le va a hacer justicia. Tardó, pero hizo justicia. Jesús dice, cuanto más Dios Padre no le va a hacer justicia a ustedes. Ahora, ¿qué momento de la historia está representando esta viuda? Cuando usted le diga que retractás, porque necesitamos la casa, el trabajo, el negocio, tus ahorros, y le quiten todo. ¿Quién se lo quita? Satanás. ¿Y a través de qué? De los hombres malos. El adversario. Entonces, ¿qué va a hacer el pueblo de Dios? Va a clamar ¿qué? Justicia. ¿Dios va a hacer justicia inmediatamente? No. Se cierra la puerta de la gracia. El pueblo de Dios está siendo perseguido porque primero debe de huir, salir de la ciudad. Después tiene que huir al monte. ¿Cómo salió Abraham de Ur? ¿Huyendo o salió? No. Abraham. Cuando Abraham salió de Ur, salió con su ganado, con su familia, se fue de la ciudad, a donde Dios le prometió que tenía que estar. Pero ¿cómo salió Lot? Huyendo. ¿Cuánto se llevó Lot? Entonces el pueblo de Dios primero va a tener que salir de la ciudad y irse a vivir en lugares más apartados. Pero cuando venga la ley militar, más presión, tiene que huir a lugares mucho más apartados. Y va a estar clamando día y noche, Señor, justicia, Señor, justicia. Y si el juez es injusto, al final hizo justicia a la viuda, ¿no creen que Dios le va a hacer justicia al pueblo de Dios que está dentro de la iglesia? ¿En qué momento? Cuando Dios respondió. Él lo va a libertar. Jesucristo cuando estaba en la piedra, en la película que ponen en una piedra, dice, Padre, que pase esta copa, que no pase esta copa de mí, pero que sea tu voluntad. Dios lo liberó de esa angustia. ¿Cuántas veces le pidió a Dios que le pasara esa prueba? 3. ¿Dios lo liberó? ¿Hasta cuándo Dios le quitó esa angustia? Hasta que cumplió la misión. El pueblo de Dios va a tener que pasar porque tiene la fe de Jesús. ¿Qué es la fe de Jesús? El carácter que Cristo tuvo en el momento desde que fue encarcelado. Si a la Consolito le matan a la hija, tendrá a Consolito decir, perdona a los padres porque no saben qué hacen. Ana Loli va a decir, perdona a los padres porque me mataron a mí, porque no saben qué hacen. Es el tener la fe, la paciencia, porque viene prueba dura. Pero el galardón, miren hermano, el Espíritu Profecía dice, no traes así, que al final en la eternidad fue tan chiquito nuestro sacrificio que hicimos para semejante regalo que vamos a tener. Y diremos, pude haber hecho más por lo que estoy recibiendo. Vale la pena. Dios hará justicia. ¿Saben ustedes cuál es el salmo que el pueblo de Dios va a decir en los momentos de angustia? ¿Saben ustedes qué salmo es? Sigamos. ¿Saben qué salmo es? Lo vamos a leer al final. Cristo había estado hablando del periodo que había de preceder inmediatamente antes de su segunda venida. Ahí mismo. Y de los peligros por los cuales deberían pasar sus discípulos. Con referencia especial a ese tiempo, por eso relató sobre que es necesario siempre que no desmayar. Sigamos, hermanos. Ahí terminando. Sigamos, ya identifiqué eso. Y después sigamos. La última cita. Apocalipsis 3:10. ¿Qué dice Apocalipsis 3:10? Por cuanto has guardado la palabra de
para probar a los que moran sobre ti. Leamos el salmo que va a ser leído en el tiempo de angustia. Y les voy a demostrar que es cierto que ese salmo es que la gente lo va a decir. Ya Consuelo dijo cuál es. El Salmo 91. Y van a entender que es cierto. Dice, no todo lo voy a leer, porque es un poquito largo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y de Jehová, Jehová, esperanza mía y castigo mío. ¿Están suplicando? ¿Están pidiendo justicia? ¿Están pidiendo salvación? Él te librará, dice, del lazo del cazador, de la peste destructora. Con su pluma te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga de su verdad. No temerás el terror nocturno, porque hasta de noche lo van a andar viendo. Ni saeta que pelearía, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Traerán a tu lado mil y de mí a tu diestra, mas a ti no llegará. Cuando esto se esté dando, están cayendo las plagas. Así que plagas. ¿Para quiénes son las plagas? Para el pueblo de Dios, para el impío. Para el impío. Y dice, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de quién? De impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, y al Altísimo por tu habitación. Y termino con el 10. No te sobrevendrá mal, ni plaga, en momento de plaga. Con tus ojos verás la recompensa de los impíos. Las llagas en la piel, se les va a deshacer la lengua, porque como con la lengua engañaron a tanta gente, se les va a deshacer la lengua. El mar se hará sangre, los ríos se hacen sangre, el sol se pone más fuerte y comienzan a quemar los mares y nada más. Con tus ojos verás la recompensa de los impíos. Y esas plagas no van a tocar